Eh, todas, todas estas encuestas se realizan en hogares. La técnica que nosotros empleamos es seleccionar aleatoriamente los lugares en donde vamos a hacer las encuestas e ir con grupos de encuestadores hacia los hogares de cada una de las personas y hacer las encuestas en persona, ¿no? Utilizamos siempre papeletas electorales con todos los candidatos y todas las listas para que las personas, una vez que reciban la papeleta, puedan ver quién está de candidato, ellos expresen su voto. Hicimos 1,604 encuestas en Pichincha, 874 en Quito, 613 en Guayaquil y 548 encuestas en Azuay. El error de estas encuestas es, dependiendo del caso, entre 4,18% y 2,45%, y todas las encuestas que nosotros llevamos a cabo están levantadas en dispositivos electrónicos y son georreferenciadas, como ustedes pueden ver acá en el mapa, ¿no? En el mapa podemos ver que en todo el Cantón Quito, este es el caso del Cantón Quito, y aparte otras partes de Sangolquí, Conocoto, Calderón, Cumbayá, todos estos sectores están cubiertos y nosotros revisamos punto por punto cómo se comporta el electorado. Entonces quisiera comenzar solamente contextualizando en qué momento nos encontramos en el Ecuador y qué es lo que piensa la gente. En este cuadro de acá, en este mapa del Ecuador, ustedes pueden ver los resultados por fecha de todas las encuestas que nosotros hemos realizado en el 2022, comenzando en junio. Aquí me parece que esta es la más anterior, el 6 de junio, y las últimas realizadas, bueno, comenzadas el 28 de noviembre y terminadas el 1 de diciembre. Aquí se toma la referencia del primer día de campo. Podemos ver que la gestión de Guillermo Lasso, podemos aquí jugar un poco con la gestión de Guillermo Lasso. Este link que ustedes ven aquí y estos mapas interactivos, ustedes van a poder tener acceso con el link que nosotros vamos a compartir al final de esta presentación. De hecho, podríamos ponerle en la descripción de Facebook también para que la gente pueda acceder a esta presentación. Podemos ver que la aprobación de Guillermo Lasso es baja principalmente en los sectores de la Amazonía, de Sucumbíos que nosotros revisamos. Por ejemplo, en Gonzalo Pizarro, las personas que califican la gestión de Guillermo Lasso como buena o muy buena, apenas suman el 3,6%. Veamos las ciudades principales. En Quito, en este momento, el 28 de noviembre, la gente aprueba al 20,1% la gestión de Guillermo Lasso, dejándonos un resto del 79,9% de la gente que considera que la gestión es mala o muy mala, ¿no? En el caso de Guayaquil, vemos que el 19,9% aprueba la gestión de Guillermo Lasso y en Cuenca el 19%. Vemos que hay un rechazo en estas partes de acá de Sucumbíos, hay un rechazo en Ibarra con la aprobación de 11,11 de la encuesta del 6 de junio, hay rechazo en Jama con una aprobación de 9,6 y hay un rechazo generalizado también en la parte central del Ecuador, en la Sierra Centro, donde hay una aprobación del 5,5 en Guamote, del 3,26 en Alausí, y esto es sorprendente ya que en esta parte del Ecuador, Guillermo Lasso ganó en la segunda vuelta con cerca del 63%, 65%, ¿no? Entonces, si bien se sostiene un poco en las ciudades más grandes, la gestión está muy mal calificada en las ciudades más pequeñas del Ecuador, en los sectores más periféricos. Aquí podemos ver la desaprobación. Vemos que el mapa se pinta con mucha más intensidad, ¿no? La desaprobación es 76,8 en Quito, 75,7 en Guayaquil y 78,9 en Cuenca. Esto podemos ver que en el tiempo ha variado, podemos ver aquí la evolución de la aprobación en Quito, hemos hecho algunas encuestas en Quito y vemos que en el 2021, en septiembre del 2021, la aprobación de Lasso estaba en 72,5%, mientras su desaprobación estaba en el 24%. Esto viró radicalmente a finales del anterior año, en diciembre del 2021, y ahora se sostiene en un 3/4 de la población desaprueban la gestión de Guillermo Lasso. Aquí hubo un pico justo después de las protestas de junio, ¿no? Este es el escenario, al menos en relación al presidente y a la gestión del presidente. Una desaprobación generalizada.
Importante también resaltar que todas las encuestas y todos los cantones que nosotros vemos aquí en estos mapas tienen representatividad estadística, es decir, al menos 200 encuestas se hizo en cada uno de estos cantones, llegando hasta 1,200 encuestas en cada uno de los cantones. En total, esto suma 15,000 electores. 15,000 electores que nos dan una idea general de lo que piensa todo el Ecuador, ¿no? En este caso, este mapa muestra otra cuestión. Nosotros siempre preguntamos en cada una de las encuestas si las elecciones fueran hoy y estos candidatos estuvieran para las elecciones presidenciales, ¿por cuál de estos votarían, no? Esto nos sirve para nosotros conocer, ir haciendo el tracking de la intención de voto a nivel nacional y por cada localidad y cómo esta va evolucionando sobre el tiempo. Nos ha llamado la atención principalmente 4 tendencias. Eh, Esta primera que nosotros vemos aquí es la intención de voto por Rafael Correa. La intención de voto por Rafael Correa está muy, digamos, muy alta en ciertos sectores, por ejemplo, en Sucumbíos, en Gonzalo Pizarro, el 53.3% de la gente encuestada dice que votaría por Rafael Correa si las elecciones fueran el 23 de noviembre, ¿no? En Cascales el 34.1%, en Lago Agrio el 46.9%, en Guayaquil el 37.4% de la gente votaría por Rafael Correa si las elecciones fueran hoy, en Cuenca el 27.1%, en Quito el 25%, y vemos que, por ejemplo, acá en Esmeraldas, en Atacames el 40.7%, en Puerto Viejo el 66.7%, hay un bastión muy fuerte. Como se pinta el Ecuador en este momento, son, tiene mucho que ver con cómo ha ido las últimas elecciones, ¿no? Las elecciones del 2021 se pintaron de una manera muy parecida y las elecciones del 2017 se pintaron de una manera muy parecida. El bastión está en Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos, es una provincia bastante apegada a la candidatura de Rafael Correa, y esta parte de aquí de la Sierra Centro, si bien desaprueba la gestión de Lazo, tampoco se iría automáticamente con una candidatura por Rafael Correa, a pesar de que los números no son malos, ¿no? Veamos Leonidas Issa. Leonidas Issa, en su intención de voto, está alto en la parte de Guamote con 38.2, 31.9 en Colta, es decir, tiene una fuerza en la Sierra Centro, pero no es tampoco pequeño el apoyo que él tiene en este momento en Quito, 17.6%. En Guayaquil es bajo, 6.2%, y en Cuenca el 12.2%, una candidatura de Leonidas Issa en estas fechas, ¿no? Podemos ver la evolución del voto solamente en Quito, igual en esta parte de aquí, vemos que Rafael Correa pasa del 10 de diciembre de 2021 a un pico justo después de las protestas. Podemos ver que este pico tiene mucho que ver con la caída de intención de voto de Lazo, que nunca volvió a recuperarse. Él estaba en un 12.8% en abril, después de las protestas cayó a un 4.7% y no pudo recuperarse desde ahí. Sin embargo, Rafael Correa, la intención de voto cae otra vez y se estabiliza, digamos, en un cuarto de la población, y crece esta intención de voto por Leonidas Issa, y esto es bastante interesante porque antes Leonidas Issa aparecía muy bajo en Quito, ahora aparece como el segundo candidato favorito. Javier Herbas ha ido decayendo en su intención de voto. Digamos, el 24 de mayo en Espejo tenía un 25%, por ejemplo, de intención de voto. En Quito en este momento tiene un 11.3% y en Guayaquil un 5.4%. Y la indecisión es digamos, el candidato que gobierna si es que hubiera un candidato de indecisión, sería el que gane todas las elecciones, porque a pesar de que hay sectores y, digamos, la candidatura de Rafael Correa es la más fuerte, después de la Leonidas Issa y Javier Herbas también se sostienen en algunos sectores, la indecisión es la que reina en casi todos los cantones, ¿no?, que nosotros observamos, con 25%, con 30%, en Quito con el 28.8%, en Guayaquil con 26.3% y en Cuenca con el 28.4%. Este gráfico ustedes pueden revisarlo, tiene aquí cada una de las fechas, tiene el nombre de los cantones, y esto pueden acceder con el link que nosotros vamos a dejar de esta presentación. A continuación vamos a ver los resultados ya de la intención de voto a la prefectura y a la alcaldía con Santiago Pérez.
¿Me permiten compartir el video también, por favor? Gracias. Buenas noches. Vamos a presentar una primera aproximación a lo que es la intención de voto para las principales dignidades, prefectura y alcaldía en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y en los cantones de Quito, Guayaquil y Cuenca. Aquí estamos presentando en este cuadro lo que ha sido el resultado del total de la intención de voto, es decir, hemos aplicado la papeleta de votación y hemos pedido a las personas que digan si por cuál de estos candidatos votaría si las elecciones fueran hoy. Empezando desde arriba para abajo, como podemos ver en este gráfico, en el caso de Pichincha tenemos todavía una fuerte indecisión, más del 40% de las personas, más aproximadamente un 50% de las personas están expresando que todavía no han decidido por quién van a votar para la prefectura. Y los candidatos más opcionados en este momento son, como estamos viendo ahí, Paola Pavón, de la Revolución Ciudadana, 14.7%, Guillermo Churuchumbi, de Juntos por la Gente, la alianza del partido de Pachacutic con otras organizaciones políticas, 11.7%, Eduardo del Pozo, que es el candidato de la alianza Va por Ti, 6.5%, y los otros candidatos que aparecen en la papeleta para prefecto de Pichincha tienen porcentajes del 3% o menos del 3%. En este momento, por lo tanto, para resumir, en el caso de Pichincha tenemos una alta indecisión y dos candidaturas que se encuentran en este momento con el mayor porcentaje de las preferencias, Paola Pavón y Guillermo Churuchumbi. En el caso de la provincia de Guayas, lo que tenemos es una intención de voto todavía también con bastante indecisión. Las personas que dicen que no les gusta ninguno de los candidatos están en el 16% y que que van a votar nulo y blanco 19,7%. Si en este caso quitamos a estas personas, podemos mirar en este gráfico que los candidatos que tienen en este momento una mayor preferencia son Susana González del Partido Social Cristiano en alianza con Madera de Guerrero, 18.4%. En segundo lugar, Héctor Vanegas, que participa por Mover, 11.9%. Tercero, Nicolás Lapenti de la Alianza Sociedad Patriótica y otras organizaciones políticas, 11.3%, y finalmente Marcela Guiñaga en esta línea de que tienen candidatos más del 10%, Marcela Guiñaga de la Revolución Ciudadana, 10.4%. Andrés Guchmer tiene un porcentaje también más o menos interesante con 7.2%. A continuación mostramos también la intención de voto para prefecto de la SUAY. En el caso de prefectura de la SUAY tenemos un 43% de personas que o votan nulo blanco o dicen que no han decidido. Y eso hace que los porcentajes también aparezcan bajos en este momento de los potenciales candidatos. En primer lugar, Marcelo Cabrera de Azuay primero con el 22%. Luego, Juan Cristóbal Lloret de Revolución Ciudadana, 10.4%. Dora Ordóñez de Hagámoslo con Xungo, 6.3%. Los otros candidatos tienen 4% o menos de estas opciones para la prefectura de la Azuay. También tenemos una elección que todavía se perfila como bastante indefinida debido a la alta indecisión. Miramos a continuación simulación de voto para la alcaldía de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En el caso de Quito,
nosotros realizamos una encuesta que tiene una validez por todas las circunscripciones electorales, norte, centro, sur y parroquias rurales. Y lo que vemos en primer lugar es que tenemos una votación, un porcentaje importante de personas que no están escogiendo a ninguno de los candidatos. En el caso de los que no han decidido son el 21% y los que dicen que votarían nulo o blanco el 13.8%. Cuando les quitamos a ellos vemos que las preferencias están ordenadas de la siguiente manera. En primer lugar, tendría la intención de voto Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana, con algo más con cerca del 16%, exactamente 15.9%. Segundo, Jorge Yunda de la Alianza Juntos por la Gente, 13.7%. Y existe una disputa, por así decirlo, en el tercer lugar, Pedro Freile de la Alianza UIO con 8.2%, Andrés Páez de Quito Vuelve 7,1%, y también señalamos a Luz Helena Coloma de Va por Ti con el 5.2%. Entre el 5 y el 8% podríamos hablar que estos tres candidatos se encuentran más o menos dentro de la misma banda. Luego le sigue Luisa Maldonado de Avanza con 3.6% y el último candidato que tiene cercano al 3%, Omar Ceballos de Centro Democrático, 2,8%. El resto de candidatos, Natasha Rojas de Unidad Popular, Pablo Ponce de Izquierda Democrática, Patricio Alarcón de Partido Social Cristiano, Jessica Jaramillo de Todos y María José Carrión, que participa por Amigo, tienen todos menos del 2.7%. Veamos a continuación Guayaquil. ¿Qué está pasando en Guayaquil? En el caso de Guayaquil tenemos un porcentaje un poco menor de personas indecisas. Dicen que votarían nulo o blanco 19.2% y que no han decidido el 12.7%. Cuando vemos ya al porcentaje que obtienen las personas que señalaron algunos de los candidatos, vemos que Cynthia Viteri obtiene el 28,2%. Jimmy Jairala se encuentra en segundo lugar con 17,8%. Y en un tercer escalón, se podría decir, Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana con 12,4%. El resto de los candidatos tienen 4% o menos. La diferencia en este momento entre Cynthia Viteri, que tiene 28%, y Jimmy Jairala con 18%, aproximando los decimales, es de 10 puntos entre el primero y el segundo lugar. Finalmente, presentamos Cuenca. En Cuenca, al igual que en la prefectura de la SUAY, tenemos una alta indefinición todavía. 22.8% dice que no ha decidido y el 22.5% que no le gusta ninguno votaría nulo o blanco. Aparece en primer lugar para la alcaldía de Cuenca prácticamente un empate dado la banda de error de la encuesta. Paul Carrasco con el 15.6% y Pedro Palacios, del actual alcalde que corre para la reelección, con el 14.6%. Un tercer lugar lo ocupa Roque Ordóñez de la Revolución Ciudadana con 6,9% y Cristian Zambrano de Izquierda Democrática con 5,3%. Lo que podemos ver entonces en estas simulaciones de voto es que se comienzan a configurar ciertas tendencias que las vamos a ver confirmadas en las próximas semanas a partir de los estudios que nosotros vamos a realizar, gracias a lo que que hemos denominado el programa Omnibus. Esta es una primera lanzada de la información y nos permite plantear el debate y la discusión acerca de las preferencias y de las necesidades y demandas que tienen los electores en las distintas localidades. Vamos a pasar a continuación a presentar un análisis más fino, más estadístico sobre algunos temas de comportamiento actitudinal y preferencias que nos pueden ayudar a entender el escenario político, para lo cual dejo a Pablo Velasco que nos presente estos cuadros de correísmo versus anticorreísmo. Adelante, Pablo, por favor. De Gracias. acuerdo, muchas gracias. Si me permite compartir.
Ya, ahí está. De acuerdo. Entonces, nosotros tenemos tres grupos de electores, al menos en términos políticos. Vimos, y por eso era importante el cuadro de las elecciones nacionales, que hay un voto de Rafael Correa que es más o menos un tercio de la población. Entre un cuarto y un tercio de la población son votantes de Rafael Correa. En este momento lo podríamos denominar correístas. Nosotros tenemos algunas otras preguntas para, digamos, validar esta información, ¿no? Para validar estos grupos. Hay un grupo de la población que está, es más o menos la mitad de la población igual, que está intermedio entre correísmo y anticorreísmo, no se, digamos, no se encuentra en esta disputa tan fuerte. Y después está un tercio de la población que es anticorreísta. En estas ciudades, si bien hay unas diferencias un poco pequeñas en números específicos, más o menos esas son las tendencias que nosotros encontramos, ¿no? Digamos, un cuarto correísta, un cuarto anticorreísta y la mitad que no se inclina hacia una o hacia otro lado de la balanza. Y aquí podemos ver en este gráfico cómo están alineados o no los correístas, los anticorreístas y los sectores intermedios. Por ejemplo, en el caso de Quito, y es interesante ver esto por lo que sale primero Pavel Muñoz en esta entrega, es porque hay un alineamiento de los votantes correístas que están en esta candidatura de Pavel Muñoz, que es la primera. Jorge Yunda se alimenta más de este sector intermedio que no se reconoce ni en la una ni en el otro lado del polo. Pedro José Freile se alimenta principalmente de votantes anticorreístas, ¿no? Ahí están los tres fuertes de los candidatos. Que son bastante distintos, ¿no? O sea, hay un alineamiento bastante peculiar respecto a esta división correísmo-anticorreísmo en Quito, que explica la fortaleza de cada uno de estos candidatos, que puede, si ustedes pueden ver acá, los otros candidatos y los indecisos. Estos otros candidatos indecisos generalmente a lo largo de la campaña van perdiendo un poco de fuerza porque los dos o tres primeros van tomando fuerza y podemos tener una idea de cómo se van a ir alineando estos electores. En el caso de Guayaquil, nosotros vemos que hay una mayor polarización. Vemos aquí, por ejemplo, que hay correístas y anticorreístas y en el sector intermedio hay menos gente, pero en términos de alineamiento no podemos ver una clara alineación, excepto en el caso de Aquiles Álvarez. El caso de Aquiles Álvarez sí está sostenido principalmente por el sector correísta, muy pocos intermedios anticorreístas votan por él. En el caso de Jimmy Jairala está sostenido por un poco más de anticorreístas, pero también tiene el voto correísta. Y en el caso de Cintia Viteri no hay una diferencia significativa entre un grupo y otro, ¿no? En los dos lados de los polos, quiero decir. Podemos ver que los indecisos se comportan de una manera muy parecida a los votantes de Cintia Viteri. Y en este caso, la candidatura de Aquiles Álvarez no es capaz de alinear votantes correístas de la misma manera que la candidatura de Pavel Muñoz en Quito. Y la candidatura de Cintia Viteri y de Jimmy Jairala aprovechan esto para tener votantes correístas, pero también un gran grupo de votantes anticorreístas que no van a ir de ninguna manera a esta candidatura de Aquiles Álvarez, ¿no? La tercera candidatura favorita. Y en el caso de Cuenca, podemos ver que lo que prima es la indecisión, claramente, o sea, ahí están el mayor grupo de electores. En el caso del primer candidato, Carrasco, él tiene una votación que no está diferenciada por correísmo, anticorreísmo tampoco. En el caso segundo de Palacios, hay un poco más de, eh, digamos, un grupo un poco mayor de anticorreístas y un grupo de indiferentes y los correístas no se inclinan tanto por esta candidatura. En cambio, la tercera candidatura, justamente de Ordóñez, de la Revolución Ciudadana, es casi sostenida netamente por correístas, al igual que la candidatura de Aquiles Álvarez, que podemos ver acá. Entonces, lo que podemos ver en estos gráficos es que en Quito, la candidatura de Pavel Muñoz alinea mucho mejor los sectores correístas porque esta candidatura evita que estos sectores se vayan a otras candidaturas. Y Pedro José Freile está sostenido principalmente por un sector anticorreísta que no termina de consolidarse, que también está en otras candidaturas como la de Andrés Páez o como de Luz de la Coloma, pero que posiblemente pueda crecer a lo largo de la campaña. En el caso de Aquiles Álvarez no es igual de exitoso que
Pavel Muñoz para alinear correístas y eso explica, digamos, su tercer lugar. Y sin embargo, que Cynthia Viteri logra absorber todos los sectores de manera indiferente. Y aquí mismo, igual, el primer candidato absorbe los tres sectores y el tercer candidato no logra alinear de manera adecuada este grupo que se encuentra en gran parte todavía en la indecisión en otros candidatos o en las primeras dos candidaturas, ¿no? Esto es interesante de ver cómo funciona y vamos nosotros a seguir creando estos índices de correísmo, anticorreísmo, y vamos a seguir viendo cómo estos electorados se mueven de un mes a otro, ¿no? Por ahora esa es la presentación. Ustedes pueden acceder, ya está en el Facebook el link para que ustedes puedan acceder a esta presentación y pueden, todos estos gráficos son interactivos, ¿no? Para que ustedes puedan explorarlos personalmente también. Tienen aquí los links para nuestras redes sociales, para nuestra página web y el contacto que pueden hacernos a nosotros. Nosotros vamos también a producir un PDF para poder circular estos resultados en medios de comunicación, en otras redes sociales. Así que por favor estén atentos igual a nuestras redes o a nuestra página web donde pondremos todo este material público para que tanto investigadores como personas que estén interesadas en política puedan acceder y puedan trabajar sobre estos datos, ¿no? Eso le dejaría a usted, Santiago, para que dé un saludo final. Sí, Shirley. Ya, muchas gracias a todos por estar en nuestra presentación. Como pudieron ver, nosotros acabamos de realizar la presentación de la primera encuesta Omnibus, en la que se realizó en la ciudad de Guayaquil, Quito y Cuenca. Sí, están cordialmente invitados a las siguientes presentaciones que vamos a realizar y pueden seguirnos desde nuestra página de Facebook, también en nuestra página de Clima Social, en el que vamos a compartir toda esta información. ¿Ya? Agradecemos a todos su permanencia aquí y buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches.